gusto de presentar a mi maestro, un maestro de estadística de varias generaciones. Vamos a hacer cuentas, también anda rondando los 50 años de... ¿Cuántos años tenemos nosotros? 48, nada más. Él es algo que yo quiero mencionar, él es actuario de origen, pero ahorita es más psicólogo que varios de nosotros. Entonces, pues sí me da un gusto, es un honor que esté aquí con nosotros, que comparta sus conocimientos, y sin más, pues les dejo las palabras del licenciado Roberto Mondragón. Gracias. Bueno, primero es agradecerte el haberme invitado. Realmente aquí con el doctor, últimamente que se recibió, decía, bueno, ahora cómo te voy a decir, porque yo le decía Chucho, ¿no? Entonces, vaya, nos conocimos hace... La carrera. Hace una carrera. Tercer semestre, 45 años ya, ¿no? Y bueno, pues él fue progresando y mucho menos. Hicimos varias cosas en aquel entonces, en nuestros inicios, yo como maestro. Hicimos una revista, se llamaba Psicología de Hoy, revista que en un momento determinado me causó a mí en particular muchos problemas, porque había una revista en Estados Unidos que era Psychology Today, y entonces tenía el mismo nombre que la nuestra. Salieron 4 o 5 ejemplares solamente, con mucho éxito. A propósito, yo siendo actuario, pero tenía un muy buen grupo, entre ellos precisamente aquí el doctor, y lo que pasó fue que nos hicieron una demanda muy fuerte de Estados Unidos por usurpar el nombre. Y yo decía, bueno, pues allá está en inglés y aquí está en español, no, pero es lo mismo, ¿sí? Y la pretensión de ellos era precisamente, como no podían entrar aquí la revista, solamente podía entrar en inglés, querían que utilizara nuestro mismo nombre y demás, y nada más les digo que tenía una demanda de $350,000, una cantidad así que yo decía, bueno, yo aquí ya nunca voy a terminar de pagarla. Afortunadamente yo tenía un tío en la Suprema Corte de Justicia y ahí me ayudó, bla, 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 y pudimos salir adelante. Ok, se murió la revista en ese entonces. Hicimos varias cosas y ya hago mención precisamente de ello, porque yo como actuario, primera o segunda generación, ya no recuerdo cuánto, pero mi generación era de 12 gentes. ¿Cómo empecé a ser maestro? Empecé a ser maestro precisamente porque los que estudiábamos actuaría, que íbamos, digamos, ya en segundo año, teníamos que darles clases a los de primero, con los que íbamos en tercero a los de segundo. Obviamente esto en aras de ayudar a que la carrera de actuario empezara. Como empezaba, pues obviamente no había profesores suficientes, y entonces nos invitaban, y a los que íbamos en el segundo año o en el tercero, a que diéramos clases a los del primero, y así. O sea, yo así empecé a dar clases. Posteriormente, el doctor Chávez Guapuja, que daba clases de estadística aquí en el entonces Colegio de Psicología, fue quien me invitó. Él iba a dejar la clase y me dice, oye, pero es que yo soy actuario, yo no tengo conocimientos de psicología, y me dice, bueno, pues lo de menos es que empieces a estudiar y sobre la marcha yo creo que te vas a ir adaptando a las situaciones. Cuando yo llego a la facultad, bueno, todavía Colegio de Psicología, el doctor Díaz Guerrero y el doctor Lara Tapia, de los que tienen ahorita nombre los auditores, ¿no? Estatuas. Sí. Fueron los que me invitaron y me dicen, bueno, ok, ya estás aquí, ahora queremos, yo acababa de terminar la carrera, queremos que nos hagas ya que enteraste cómo está esto de la psicología, que hagas un programa tanto para estadística como para matemáticas. Ok, me puse a hacer los 2 programas, los entregué, y la primera sorpresa fue que cuando yo llego
a la facultad, decían, no, vamos a parar, y decían la gente, todo, vamos a parar, ¿por qué? Porque nos van a dar matemáticas, y nosotros no queremos que haya matemáticas. Y entonces, rápidamente me mandan a llamar de la dirección, y me dicen, bueno, recuerdo mucho de las palabras del doctor Díaz Guerrero, que me decía, bueno, ya despertaste a León, a ver de qué manera lo apaciguas, ¿no? O sea, dándome a entender de que se había, el colegio de psicología en ese entonces se había levantado porque no tenían matemáticas. Me tocó ir de grupo en grupo. En aquel entonces prácticamente yo era el único que daba estadística, a comentarles el por qué, por ejemplo, una ecuación de segundo grado o cualquier cosa. ¿Por qué les voy a dar unas ecuaciones de segundo grado? Porque miren, ustedes como psicólogos van a hacer correlaciones, van a relacionar inteligencia con habilidad numérica, con habilidad manual, con habilidades en general. Y entonces, como les va a tocar esto se puede conjugar y se van a obtener un coeficiente de correlación, y ese coeficiente de correlación posteriormente se va a convertir en una regresión, y esta es una línea, o sea, tuve que estar explicando a cada uno de los grupos el por qué, la importancia y por qué las matemáticas, porque todos decían, no, pues es que simplemente por principio de cuando me veían como actuario, no era de los suyos, ¿sí? Entonces, eso era, para mí fue así un choque muy difícil. Ya que logré convencerlos, ¿sí? En su gran mayoría, obviamente, siempre hubo algunas gentes que no creyeron en mí. Entonces, ya empecé a dar clases. Al empezar a dar clases, yo tenía precisamente, bueno, yo les puedo decir que soy actuario por azares del destino, ¿sí? Es decir, esa carrera no se conocía. Yo, les confieso, estaba estudiando para piloto aviador en Guadalajara, y uno de mis compañeros se cayó y se murió, y entonces me regresé, ¿sí? Es decir, ya no quiero ser piloto, yo regreso. Pero a la hora de regresar, ya aquí en la universidad habían empezado las clases, y entonces, bueno, yo quería economía, contaduría, alguna cosa de este tipo, ya no había. Y entonces, lo único que había era la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias me hablaron por primera vez en mi vida de actuario. Y dije, ¿y ese qué es? ¿Y qué hace? No, pues ya me informaron ahí más o menos, y bueno, pues déme eso, ¿no? Pues así, obviamente llegué, y como todos los maestros eran maestros de alumnos de matemáticas, de física, pues realmente para mí era muy difícil lo que estaba. Yo nunca fui, les confieso, un agente. Si alguien me hubiera hecho una evaluación antes de entrar a esta carrera de actuaría, me hubiera dicho que no era yo apto, así. Y entonces, pues imagínense lo que para mí significaba estar en actuaría. Todos los maestros tenían una formación muy especial. Casi todos mis maestros les puedo decir que tienen nombre de calles, ¿sí? O sea, gente muy importante. Lo que comentaba el doctor Ayala, gente que sabe mucho, pero que no lo sabía expresar. Esa era la verdad. Y yo recuerdo mucho que llenaban pizarrones y decían, y lo demás es obvio. Y para encontrar esa obviedad, pasaba uno, yo decía, bueno, y fíjense, ese detalle fue lo que me dio pauta para decir, no, el día que yo vaya a dar clases, eso de que lo demás es obvio, lo borramos, ¿sí? Lo borramos y vamos a tratar de dar. Fíjense, para mí ha sido para mí fue muy difícil, porque la materia que doy, pues es obviamente muchas gentes estudian psicología o cualquier otra materia, carrera de ciencias y demás, precisamente huyendo de las matemáticas. Yo siempre he tratado de decir, miren, las matemáticas
son como cualquier, y desde seguro que son hasta más fáciles que cualquier otra de las materias que ustedes ven. ¿Qué es lo que llega a pasar? Y estas son situaciones muy especiales, ustedes como psicólogos me van a entender. Cuando se empieza los hijos a ir a las escuelas, la mamá se preocupa no si en ciencias sociales y en historia universidad, no, ¿cómo vas en matemáticas? Y esas matemáticas que empiezan a decir, como que se convierte en un trauma para las personas. Entonces, las matemáticas, siendo tan fáciles, realmente, las están convirtiendo en una materia que ya cuando llegan a hacer una elección de carreras, todo lo que no tenga matemáticas es lo que vamos a estudiar. Ayer precisamente salió no sé si en el Excelsior o en el Universal, no recuerdo un par de veces, que las carreras que dejan ingresos más sobresalientes y las personas que encuentran primeramente el trabajo son las que tienen matemáticas. Y es algo que yo siempre les he tratado de infundir a mis alumnos. Fíjense, yo fui el actuario del Seguro Social durante muchos años. Había una serie de encuestas que teníamos que llevar a cabo en el Seguro Social. Recuerdo una en particular que era el programa IMSS Proclamar, que eran clínicas de campo. Y en esas clínicas de campo había un reporte de que no estaban ocupadas, que la gente no iba. Entonces, tuve que empezar a organizar toda una serie de situaciones e ir a enterarme porque y sacar encuestas y todo. Esto se lo estoy comentando porque siempre acudía a mis alumnos, a mis psicólogos, para que me acompañaran previo a ciertos arreglos que yo hacía en el Seguro Social, para que les pudieran pagar. Y ellos mismos me hacían las encuestas, ¿sí? Es decir, yo les decía más o menos de qué se trataba y ellos me formaban las encuestas. Ok, partíamos. Llegamos a la clínica determinada y resulta de que aquello que me habían dicho que no estaban ocupadas, yo veía cantidad de gente ahí y decía, bueno, qué fenómeno tan especial, ¿no? Es decir, ¿por qué me están diciendo que no? Pues sí, efectivamente, la gente iba ahí porque la clínica estaba con pastito, con aire acondicionado, ¿sí? En lugares muy lejanos, y entonces era como un centro de reunión. Pero los psicólogos me dijeron, maestro, mire, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, medicina preventiva, ¿sí? Es decir, si no quieren ver al médico, porque sus costumbres hacen que se curen con medicina natural, a ponerles una serie. O sea, todo eso me lo hicieron los psicólogos. Yo siempre les dije, y siempre he pugnado, porque realmente se den a conocer la importancia tan grande que tiene el psicólogo. Es decir, hablaba el doctor y la doctora de los diputados, de los senadores, de gente. A mí me dieron, en alguna etapa de mi vida, 42 personas estuvieron a mi servicio para hacer muchos de los trabajos que tenía que hacer que tenía que hacer los diputados y demás, de todo tipo. Bueno, la gente que siempre me colaboraba conmigo fueron mis amigos. Y todos me decían, no, pues es que no, es que realmente el potencial que tiene el psicólogo en todos los aspectos es invaluable. Para mí, yo tuve oportunidad, bueno, trabajé más de 40 años en el gobierno, por eso nunca fui
maestro de tiempo completo aquí en la facultad, maestro de medio tiempo. Siempre di clases a las 7 de la mañana, por eso muchas gentes no me conocían, ¿sí? O daba clases los sábados, ¿sí? Pero porque en ese inter tenía pero bueno, nunca dejé de tener interacción con lo que fue la facultad. Ahora, precisamente ese pretender de alguna manera hacer que así como el actuario, yo les aseguro que mucha gente todavía en la actualidad les pregunto, ¿y qué eres actuario? Oye, pues que embargas la gente cuando levantas actas para hacer este tipo de cosas, no saben todavía lo que es el actuario. Y el psicólogo les pasa exactamente lo mismo. Al psicólogo todavía mucha gente pregunta que si van a... No, eres psicólogo, no, me vas a psicoanalizar, por lo tanto, ¿sí? como que se alejan de él, cuando ve realmente el potencial tan grande. Y yo, digamos, soy un convencido, así, de todo lo que significa un psicólogo. De ahí que mis clases siempre vayan enfocadas a cosas muy, muy, muy prácticas. Y además de todo esto, fíjense, yo cuando inicié la carrera, bueno, pues era en los principios, en la etapa de la computación, yo recuerdo, trabajaba en Seguro Social, para entrar al departamento de máquinas del Seguro Social, tenía uno que entrar con escafandras, así, porque las máquinas trabajaban a una temperatura de 10 o 20 grados bajo cero, de veras, algo así, casi que se veían los hielitos así, si tomaba un vaso de agua. A mí me tocó ver, por ejemplo, hoy en día todo es facilidad, ¿no? Computación, las computadoras pequeñas de bolsillo y todo es muy fácil. A mí no, nosotros teníamos precisamente, hagan de cuenta, este es un cilindro y decía uno 325, bajaba unas cositas aquí, daba una vuelta por 216 de rack y le daba el resultado. Suma, restas y multiplicaciones, olvídense, se podían hacer. Lo que ya no se podía hacer, la raíz cuadrada, y después era así de loco, ¿no? Entonces, algo que yo les he enseñado ahorita a mis alumnos es no se vayan exclusivamente con las computadoras. Muchas veces dan una serie de resultados, sientan cada uno de los problemas que están haciendo. Háganlo en mini. Si es muy, muy grande lo que van a hacer, sientan cada una de las cosas que están haciendo y en base a eso después ya se van a la computadora y algo que yo porque muchas gentes me dicen, bueno, a ver, tú das estadística, ya hoy en día existen programas de todo tipo, te sacan media, desviación estándar, correlaciones, ¿sí? Todo te lo sacan. ¿Qué es lo que yo les enseño a mis alumnos? Precisamente, ¿qué es cada una de las cosas que puede dar en la computadora? ¿Cómo se hace? Manualmente. A mí me enseñaron así, hacerlo manualmente. Y eso es lo que yo les enseño a mis alumnos. Ya después, ya váyanse y vean todos los, todo lo que gusten en cuanto a la aplicación y la computadora y demás, pero enseñarles esa esencia, esa en todos los órdenes, ¿sí? Como, por ejemplo, en el ramo de la psicología, como cada uno de los ensayos reactivos, cómo los pueden formar. Les platico de lo que tuve, de la experiencia que tuve con mis alumnos para la formación de una por ejemplo, de una encuesta. Bueno, pues lo mismo, ¿sí? Para la formación de muchos. En Estados Unidos y en cualquier parte hay miles y miles y miles de pruebas. Y aquí, yo siempre digo, no quiero a mis alumnos que sean unos psicómetros, que tomen cualquiera de las muchas pruebas que existen y esas pruebas que existen
las apliquen, porque para eso yo lo puedo hacer. Yo veo los protocolos y todo. Ustedes se van a abocar a hacer sus propias pruebas. Tienen ya la herramienta suficiente a través de la estadística como para poder hacer. Un poco ya viene la discriminación de los reactivos y demás, pero tienen todos los elementos para que ustedes no sean unos hipócritas. A mí me encantaría que llegaran y que hicieran, bueno, ok, yo soy, tengo tal especialidad, bueno, y en cuanto a inteligencia, hagan las pruebas de inteligencia que quieran. Me dicen, bueno, es que, ¿por qué se creó el que se tenga, por ejemplo, en una prueba de intervalo de 90 a 110, y eso quiere decir que tengan el cociente intelectual medio alto y todo eso? Bueno, cada una de esas pruebas, eso es lo que yo les enseño, ¿sí? Algo muy práctico. O sea, mis clases son eminentemente prácticas. Mis clases, yo soy de los que uso también, como decía, mucho el pizarrón. No me bajo ni filminas ni nada. O sea, es más, como una anécdota, me dicen, bueno, les pido mucho hoy en día los plumones para escribir. Y me dicen, oiga, pero es que gastan, pues sí. Yo empiezo mi clase y termino mi clase llenando pizarrones y borrando pizarrones. Es decir, una clase eminentemente práctica, ¿sí? Ahora, otra de las cosas, a mis alumnos siempre, la matemática, la estadística, como cualquier otra materia, pero en particular si no hacen ejercicios, no pueden salir adelante. Entonces, muchos ejercicios, obviamente eso repercute en perjuicio de uno mismo, aparentemente como profesor, porque no solamente da uno la clase y docencia y demás, sino tiene uno que estar calificando cada uno de los exámenes. Pero esa es la única manera que realmente podemos tener para tener éxito. Y son 48 años de dar clases aquí. Se dice muy pronto. Ya les conocí el doctor, ya con el puro vuelito, a ver si llego a los 50, ¿sí? y a lo mejor sí ya les dejo ya pero muchos de mis alumnos, me da mucho gusto que en la actualidad en muchas facultades del exterior den clases, y no solamente del exterior, sino en Centroamérica y Sudamérica, muchos de mis alumnos, y luego me dicen, damos clases con sus apuntes, y eso es para mí realmente la compensación más grande, y porque es uno maestro. Gracias por todo. Bueno, ya finalmente vamos a tener la intervención de otra mesa que no es psicóloga, pero que también ya está dotadísima, ya más psicóloga que nadie. Ella tiene una licenciatura en Humanidades, Filosofía, por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, candidata a maestría en Ciencia Superior en la Facultad de Filosofía y Letras, profesora de Sociedad de tiempo completo desde el 78 y una maestra muy querida. ¿Sí? Entonces, cedo la palabra a la maestra Blanca Estela Reguero. Gracias, le agradezco mucho al maestro Jesús Carlos. Cuando me platicó en lo que había quedado, me emocioné muchísimo, creo que lo felicité, lo abracé, etcétera. Me dio mucho gusto que tenga este cargo. Yo creo que era importante que psicología tuviera una presencia en esta maestría. Me dio muchísimo gusto. Luego me dijo que me invitaba a que hablara, entonces ya me puse muy nerviosa, porque ustedes no lo crean, soy exageradamente nerviosa, exageradamente dispersa. Entonces en cuanto llegaron todos los estudiantes al cubículo, les dije, tengo que hablar de esto con el maestro Jesús Carlos, con unos estudiantes que van a hacer una maestría, que además son maestros. Y lo primero que me dijeron, no, pues entonces pregúnteles a ellos cuáles son sus experiencias, y entonces ya hace más rica el debate. Entonces dije, no voy a hacer una trampa como siempre hago en la docencia. Entonces sí me encantaría saber las experiencias de ustedes, porque sé por el propio maestro Jesús Carlos
que muchos de ustedes son docentes en activo. Cuando yo hice la maestría en enseñanza superior, el requisito era que fuéramos docentes, entonces yo no sé si aquí el requisito también sea que sean docentes. Entonces yo creo que más que lo que yo les voy a decir, pues es todo lo que ustedes ya saben. Es para mí un honor compartir también la mesa con estos tan distinguidos profesores, que yo tengo un aprecio muy especial por todos. La doctora Corres, siempre hemos dado filosofía, hemos dado lógica, entonces yo con ella tengo una amistad muy muy cercana, una admiración por lo que ella escribe, porque yo soy tan ágrafa que soy incapaz de escribir mi nombre, entonces admiro totalmente a la doctora Corres, y como ella lo dice, sus libros son exageradamente didácticos, que yo también uso para dar mis clases. Obviamente al maestro Austreberto lo conozco por mis estudiantes, porque siempre estoy muy cuidadosa quiénes son sus maestros. No compartí mucho los estudiantes con él, porque como él dice, él daba sus clases por la mañana, yo soy muy floja y me gustaba a las 3 de la tarde. Y al maestro Ayala lo conozco también de hace rato. Cuando yo fui a dar un curso a Tepic, todo Tepic lo conocía, entonces decía yo, no es posible que yo no conozca al maestro Ayala. Entonces, bueno, para mí también es muy grato estar con él. Y Jesús lo conozco desde hace mucho tiempo, al maestro Chucho, como le decimos de cariño. Cuando hace su proyecto de maestría y de doctorado, la más encantada era yo. Cuando se graduó de la maestría y de doctorado, la más encantada era yo, porque también como soy bien gorrona, pues obviamente fui a todas sus comidas y a todas sus fiestas. Pero para mí fue un súper honor. Cuando leí su tesis y encontré y vi todo lo que decíamos, decía, no hay nada en común en ninguno de estos profesores, o que hay en común. Muchas de las cosas que han compartido los compañeros aquí, pues yo también las comparto. Esto que traigo escrito es producto de la reflexión de que puse a los estudiantes que están en mi cubículo a decirme quién era un buen profesor. Entonces yo le agradezco infinitamente siempre a los estudiantes. Yo soy quien soy por los estudiantes, no soy otra cosa sino por los estudiantes, porque ellos me ayudaron y ellos realmente me pusieron estas palabras en escrito. En particular a Daniel Romero, un estudiante que está conmigo haciendo la tesis de licenciatura, que más que yo sea su directora, él se dirige solo porque realmente tiene muchísima capacidad, como todos los estudiantes que llegan siempre a mi cubículo. Ese cubículo del maestro Jesús Carlos Ipati, que es mi vecina, no lo negará, siempre está lleno y siempre nos estamos riendo, entonces todo el mundo dirá, ¿qué hacen en ese cubículo? Ya le pusimos el cubículo de la perversión, porque lo único que hacemos es perder el tiempo literalmente, que no hacemos más que estar chacoteando. Bueno, voy a leer, me voy a tomar la libertad de leer, es algo muy pequeño, pero es una reflexión de todos estos estudiantes conmigo. Dicen, ¿qué es la docencia? Es una pregunta. ¿Cuál es el valor para la sociedad y para nosotros como docentes? ¿En dónde radica la calidad y la fortaleza de la docencia? Quizá sean algunas de las preguntas que nos acercan a la docencia como profesión. Sin embargo, la mayoría de las veces uno no llega a desempeñar ese papel con base a una elección simplemente consciente. Ejemplos hay muchos, como decían los maestros, ¿por qué llegamos a la docencia? No lo sabemos, a veces por azar y a veces por emoción. Yo siempre he dicho que si vuelvo a nacer, estaría en un aula universitaria porque me encanta la docencia. Sin embargo, siempre he dicho también que no estaría en un CCH ni en una prepa. Yo les tengo realmente respeto y temor a los adolescentes. Sí, no, creo que los estudiantes universitarios, como yo les digo, están más decentes, más respetuosos. Los chicos de prepa no lo harían, no lo haría. Yo creo que ahí es un gran reto que ustedes tienen, pero yo en particular no lo haría. Si alguno de ustedes me pregunta por qué alguien debería elegir ser docente, yo realmente no sabría cómo responderles, porque es una carrera difícil y sobre todo en la enseñanza media superior, lo que yo les decía ahorita. A veces se espera transformar a la gente de manera inmediata, pero es necesario entender que esos cambios que se gestan en los estudiantes toman mucho tiempo. Pese a todo, ahí se encuentra la raíz de mi respuesta. Uno es docente porque cree que es posible desde este espacio hacer algo, quizá sembrar una semilla. La docencia tiene sus cosas gratas, pero también sus cosas arduas, como es ver pasar a las generaciones, dejar ir a los estudiantes semestre tras semestre, aunque uno quisiera que siguieran con uno. A mí me cuesta mucho trabajo desprenderme de los estudiantes, muchísimo, porque realmente me resuelven la vida, me ayudan a todo, desde hacer plataformas, hasta ayudarme a calificar, hasta ayudarme a dar clases, hasta ayudarme a decir que cometí errores y hasta ayudarme a decirme que el PowerPoint no es un karaoke que yo tenga que leer. Entonces me ayudan muchísimo, cada vez que se me va uno, siento horrible, pero sé que van a llegar otros siempre. Está la evaluación, lo que ya mis compañeros de mesa comentaban, que para mí durante 38 años ha sido lo más complicado.
Para mí la parte menos agradable de este trabajo, sobre todo a partir de la creencia de algunos estudiantes que consideran a las calificaciones como lo más importante al ir a la escuela. En esto es donde hace falta trabajar, donde uno se da cuenta al final del semestre que lo enseñado les hizo sentido, cuando le preguntan por todo menos por su calificación. Claro está que no es nada fácil, pocos estudiantes logran esto a la primera, pero a veces cuando la vida nos lo pone enfrente nuevamente es posible llevarse gratas satisfacciones. Yo me encuentro a mis exalumnos en todas partes en esta ciudad. Hace un mes tuve un problema familiar, llevaba en camilla a un familiar y me encontré un estudiante. Maestra, ¿qué hace aquí? Pero me los encuentro en todos lados y me resuelven la vida en todos lados. Me los he encontrado en el aeropuerto y me han ayudado en todos lados. No sé por qué tengo tan buena suerte, pero me los encuentro en todos lados. No creo que exista un ideal de cómo enseñar. Existen muchos tipos de docentes capaces de impactar en los estudiantes, capaces de exponerse a sí mismo junto con el contenido de sus asignaturas. Lo que han comentado los compañeros de mesa, no solo es dar clases, sino conocer realmente y lograr que el conjunto le haga sentido a los estudiantes. Al final de esto se trata, si tiene sentido para ellos, entonces buscarán aprender más del tema. Con la experiencia, que es lo que comentan muchos mis compañeros de la mesa, es donde uno se da cuenta de qué manera es mejor transmitir nuestros conocimientos, cuál nos convence, porque si uno no está convencido de la manera de cómo enseña, los estudiantes mucho menos. Nosotros damos ética y hemos encontrado casos donde los profesores en esta facultad aceptan grupos espejos y dan una semana a un grupo y una semana a otro grupo. Y yo siempre me pregunto, ¿eso es ético? Para mí es lo más deshonesto. Entonces yo no puedo enseñar algo si no predico con el ejemplo, definitivamente. En ese sentido pienso que ser un buen profesor va de la mano con querer serlo. Existen una serie de cosas que se pueden tomar en cuenta. Sí, ser didácticos, sí, adoptar una postura clásica, sí, darle mucho peso a nuestros métodos de evaluación, etc. Pero al final, dar una buena clase va de la mano con creer en ella. Estoy convencida que un buen docente es al mismo tiempo un excelente actor. Sabe entrar en su papel que le corresponde en la lección del día, pararse junto a una audiencia expectante y transmitirle algo. Atraparlos con sus herramientas, poder interesarlos cuando sea necesario, cambiar el matiz de algo que no está haciéndole sentido a los estudiantes, regular nuestras entonaciones para que sepan cuando viene algo importante. Generalmente se nos duermen algunos en clase y sobre todo a las 3 de la tarde, ¿verdad? Hacer los énfasis necesarios, crear el clima grupal para que todos puedan estar cómodos aún con los temas complicados. Yo aquí, como dicen todos mis compañeros de mesa, soy muy respetuosa, sí me muevo sobre la tarima porque también uso el pizarrón, pero también me muevo con los compañeros, porque sé que ahora usan más sus celulares. Siempre me les acerco y les digo, no estoy en Estados Unidos, los toco y le digo, ¿no estaría más bonito que usted en lugar de estarle mandando un mensaje a su novia por el celular, la tuviera enfrente y la tocara y la sintiera el calorcito? Es muy frío el celular, mejor vaya con ella, va a estar más cómodo con ella que aquí en mi clase, ¿no? Un buen profesor también debe fijarse en los estudiantes, debe entender que ellos son tan importantes como el contenido teórico que se busca impartir. Hay que poder fijarnos en lo que hacen los estudiantes, procurar entender sus preguntas y notar cuando algo no les va bien. No debemos olvidar que los estudiantes también son personas y que justo en el nivel medio superior están pasando por muchas cosas dentro de sus vidas. Eso es muy complicado para mí. Es comprensible que la escuela no sea solamente el lugar donde van a aprender sobre geografía, sobre historia, sobre psicología. Es también donde conocen gente, donde definen sus pasiones. Hay que entender esto para crear un vínculo con ellos. Dedicar unos minutos de clase para preguntarles cómo les ha ido y sobre qué intereses tienen. Yo creo que yo, en particular, dedico un tiempo exagerado a estas cosas, pero creo que es lo más satisfactorio en mi vida. Yo tuve un problema en algún momento en esta facultad, no soy profesora definitiva por algunas cuestiones personales que no creo en muchas cosas.
Sin embargo, empecé a no platicar y a no hablar con los estudiantes. Y cuando dejé de hacer eso, tuve que pedir 6 meses de permiso. Dije, algo está pasando en mí. No estoy platicando, no estoy en la explanada platicando, no estoy haciendo 3 horas del salón a mi cubículo, por lo tanto no les estoy dedicando tiempo a los estudiantes, esto no es para mí. Me tuve que ir 6 meses para ver qué había pasado. Y regresé a seguir platicando con los estudiantes en la explanada. Siempre les preguntaba a los evaluadores que por qué en los puntitis no me ponían que yo platicaba en la explanada. Por lo tanto, pues nunca he estado en el sistema de estímulos porque platico mucho con mis estudiantes y no hago otra cosa, ¿no? Me parece que uno también está en un proceso formativo y con los estudiantes son capaces de aportar mucho en nuestro desarrollo como profesores y como personas. Si nunca les ponemos atención, perdemos esta parte de la experiencia docente que a mi parecer es muy enriquecedora. Claro está que también hay que dominar el cuerpo de conocimientos que se requieren para impartir las asignaturas. Este dominio nos permite estar cómodos y planificar las clases, como ya lo mencionaban los compañeros. Tener una estructura para la clase es muy importante. Es fácil notar cuando alguien está improvisando. No creo que sea necesario apoyarse todo el tiempo con tecnologías. Pienso que a veces los profesores jóvenes abusan de eso. Sin embargo, porque los viejos somos muy torpes, por lo menos yo, en esas cosas. Sin embargo, tampoco está de más llevar notas o un esquema para que una clase sea más estructurada para los estudiantes y para nosotros mismos. Creo también, como lo dice la doctora Corres, nosotros enseñamos mucho tiempo lógica y eso es muy complicado y como lo dice el maestro Austreberto. Y de repente los estudiantes me decían, ¿y para qué sirve, maestra? Y yo les contestaba, para nada, para nada. A mí me ha servido 30 años para comer, pero a ustedes, para nada, solo para pensar. Entonces, y para tener estructuras de pensamiento diferentes. Entonces, por lo tanto, pues ya les creaba ahí una dudita. ¿Sí sirve para qué algo? Para que la Blanca coma y para que yo piense de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, creo que el mejor docente es aquel capaz de sacar provecho de su conocimiento del tema y sus fortalezas personales para facilitar a los estudiantes al acercarse a algunos saberes. Capaz de propiciar los procesos reflexivos y críticos en vez de cortarlos tajantemente. Si se fijan, es muy reiterativo lo que hemos comentado en esta mesa. En ese sentido, la educación es un acto transformador, nos da la posibilidad de cambiar el mundo de alguien, sacándolo de la apatía para acercarlo al libre pensamiento. Si podemos sembrar suficientes semillas, probablemente tengamos un futuro menos oscuro frente a nosotros. Mientras tanto, es importante seguir trabajando y seguir preparándonos de la mejor manera para estar listo en los retos que nos vienen por delante. Porque en este país los docentes de todos los niveles parecen ser la primera línea en la batalla que debería buscar y poder lograr hacer el cambio en la mentalidad de los mexicanos. Y sigo con la primera pregunta. ¿En dónde radica la calidad y la fortaleza de la docencia? Yo creo que la respuesta, entre otras cosas que ya dijeron mis compañeros, pues está en cada uno de nosotros, en esa pasión que podemos tener, en ese compromiso, en ese respeto, en esa motivación, todo lo que mis compañeros ya dijeron, y yo sí, si se fijan, tengo una pasión y un respeto, pero enorme por los estudiantes. Lo que yo soy y lo que seguiré siendo es gracias a estos estudiantes. Muchas gracias.